La casa que había sido un refugio de recuerdos ahora parecía un lugar ajeno, un espacio que ya no le pertenecía. A Cazuela aún estaba tibia el pastel de arándano, intacto, y el tercer lugar en la mesa permanecía vacío. Helen Brooks ajustó el tenedor al lado de su servilleta, no porque estuviera torcido, sino porque sus manos necesitaban algo en qué ocuparse. La vela en el centro de la mesa permanecía sin encender. Había querido prenderla, pero no podía obligarse. La casa olía a pollo con romero y sidra cocida lentamente. Lo había limpiado todo hasta la vieja foto de su viaje familiar, a Colorado, aún enmarcada en la estantería cerca de la chimenea. Habían pasado años, pero seguía durmiendo en el lado izquierdo de la cama, no porque extrañara más a su difunto esposo en ese lado, sino porque le impedía rodar demasiado hacia el espacio vacío junto a ella. A las 6:58 p.m., la puerta principal se abrió sin golpe ni saludo, solo el ruido de las botas sobre el felpudo. Ella misma lo había aplastado. Jason entró primero con una chaqueta sin bufanda, sosteniendo un teléfono en una mano, mientras lo manipulaba con la otra. Detrás de él, Vanessa, embarazada de 6 meses, vestía un abrigo de diseño y un bolso que costaba más que el coche de Helen. Sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera evaluando una propiedad. «¿Aún tienes esos techos de palomitas? ¿Eh?», murmuró. Helen se puso en pie. «La cena está lista», dijo suave pero clara. Jason asintió sin mirarla. «Huele bien», añadió distraído. Vanessa soltó una risita. «¿Lo hiciste todo tú? ¡Qué adorable!». Se sentaron. El silencio era pesado, roto solo por el suave choque de los cubiertos. Tras un par de bocados, Jason aclaró su garganta. «Vanessa y yo estábamos pensando... podríamos quedarnos aquí un tiempo, unos meses, hasta después del bebé». Helen no respondió. «Tienes esta casa tan grande, y tiene sentido», continuó Jason. «Quizás estarías más cómoda en algún sitio más tranquilo, como... no sé, una residencia de ancianos». Vanessa añadió con una sonrisa burlona. «O podrías quedarte y ayudarnos aquí. Ya sabes, cocinar, limpiar... cosas de abuela». Helen miró su pastel de arándano. Sus manos habían temblado mientras lo preparaba. Había sostenido la cuchara de mezclar como si fuera un salvavidas. Levantó la vista lentamente. «Se han acomodado bien», dijo, «pero no esperen que les sirva». A la mañana siguiente la cocina parecía sacada de un catálogo moderno. Un tostador de cromo brillante reposaba sobre la encimera, su cable estirado por el suelo, como si fuera dueño del espacio. Helen lo notó en cuanto entró en la habitación. El frasco de cerámica donde guardaba sus recetas escritas a mano había desaparecido. Abrió el cajón debajo del microondas. Sus latas de té ya no estaban. En su lugar, una fila de contenedores metálicos elegantes, todos sellados. Ninguna etiqueta escrita a mano ni el aroma de manzanilla o menta, solo un diseño uniforme sin alma. Abrió la despensa. Los frascos que había coleccionado durante décadas, conservas, hierbas secas, especias de viejos viajes por carretera, habían sido empujados al fondo. Ahora en el frente había cajas de vitaminas prenatales y envases plásticos de meriendas. En el suelo yacía una bolsa de tela rasgada con frijoles secos que había traído de Maine. Helen se agachó para recogerla, pero se detuvo cuando escuchó la voz de Vanessa. «Huele a viejo aquí», llamó Vanessa desde el pasillo. «No viejo vintage, solo polvoriento». Helen no respondió. Vanessa entró en la cocina con el teléfono en una mano y la otra sobre su vientre. «¿Usas bolas de naftalina?», preguntó arrugando la nariz. «Es cedro», susurró Helen. Vanessa se encogió de hombros. «No exactamente seguro para el bebé, solo digo». Metió la mano en el armario sobre la estufa y sacó una taza astillada, la misma que el esposo de Helen usaba todas las mañanas durante casi 30 años.
El asa tenía una pequeña grieta, pero él siempre decía que eso le daba carácter. Vanessa apenas la miró antes de lanzarla a una caja de cartón, etiquetada como donar o tirar. «Me encargaré de esas», dijo rápidamente Helen. Vanessa parpadeó como si Helen no había oído su «vale lo que sea», pero la voz de Jason llegó desde el pasillo, interrumpiendo su pensamiento. «Podemos hacer menos ruido, tengo llamadas todo el mañana». No esperó respuesta alguna. Helen se quedó en medio de su propia cocina, sintiéndose más como una invitada en una tienda de muestras que como la dueña del lugar. El olor a romero había desaparecido, sustituido por el de plástico y cinta adhesiva. Se volvió hacia el cubo de la basura y vio que estaba medio lleno de cosas que alguna vez guardaron recuerdos. Nadie se había dado cuenta. Esa tarde, mientras Vanessa dormía y Jason murmuraba tras la puerta cerrada de su oficina, Helen se puso el abrigo de lana y salió al aire frío. El viento le mordía las mejillas, pero lo agradecía. Le recordaba que aún estaba viva, que aún era ella misma. Caminó 3 cuadras entre los robles que dejaban caer sus últimas hojas doradas hasta llegar al rincón de la cafetería Maggie's Place. La campanita sobre la puerta sonó y el cálido aroma del café y las tostadas con canela la saludaron como a una vieja amiga. Detrás del mostrador, un rostro familiar se iluminó. «Helen Brooks, no me lo puedo creer», exclamó Maggie Lynn mientras salía de detrás de la caja registradora, limpiándose las manos en el delantal. «Sidra caliente, ¿verdad?», le preguntó. Helen asintió sonriendo. «Sí, claro, siempre que venía con Tom cada noviembre». Se sentó en su rincón habitual junto a la ventana. Afuera un niño perseguía a un perro entre un montón de hojas. Dentro una pareja joven reía sobre un plato de panqueques con las manos tocándose de vez en cuando. Tras unos minutos, Maggie le trajo la sidra. «¿Todo bien en casa?», le preguntó. Helen rodeó la taza con las manos absorbiendo el calor. «Más o menos», contestó como si fuera una promesa, pero sin saber para quién. Sobre la mesa al lado del portanapkins había un periódico local abierto por la mitad, con un borde decorado con pequeños copos de nieve. Atrajo su atención. «Residencia Skyview. Residencia de arte de invierno. Redescubre lo que dejaste atrás». Helen se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo. El vapor de su sidra nubló su vista y su respiración se hizo más lenta. Skyview. Lo había escuchado antes. Tranquilo, privado, con suites personales y un invernadero. Maggie había mencionado que tenía una lista de espera interminable, pero el anuncio decía algo distinto. Algo como una puerta entreabierta. Su dedo recorrió el borde del papel. Durante años había creído que quedarse significaba fortaleza, pero ¿y si irse en sus propios términos no era rendirse? ¿Y si era algo más? Cuando regresó a casa, la cocina olía a palomitas de maíz del microondas. Jason estaba en una videollamada y Vanessa veía televisión con un bol de cereales sobre su estómago. Helen no les dirigió la palabra. Caminó en silencio entre el ruido y entró en su habitación. Abrió el cajón de la mesa de noche y sacó un pequeño cuaderno. Por primera vez en años comenzó a planear para ella misma. A la mañana siguiente, Helen esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Jason había salido a hacer algunos recados y Vanessa estaba arriba echada en la cama mirando su teléfono. Se sentó en su escritorio en la esquina de la habitación de invitados, que ahora era su habitación, y levantó el teléfono con manos firmes. «Residencia Skyview, buenas tardes», respondió la mujer con voz suave, cálida como la miel disuelta en té. Helen aclaró la garganta. «Me gustaría preguntar por la disponibilidad para vivir de forma independiente, una suite privada si es posible. Tenemos una unidad en una esquina con vistas al sur en el segundo piso.
Chimenea, acceso a jardín privado. La mudanza puede programarse en 10 días, contestó la mujer. Helen miró por la ventana al jardín marchito. ¿Podrían enviarme un folleto y una cotización para pago completo?, pidió. Por supuesto, señora, usted calificaría para nuestra tarifa a largo plazo, respondió la mujer. Helen proporcionó su correo electrónico, el mismo de siempre. No lo había usado en años. La recepcionista prometió enviar todo dentro de 1 hora antes de colgar. Helen preguntó suavemente: ¿es posible mudarme antes del Día de Acción de Gracias? ¿Sí?, respondió la voz. Podemos tener la suite lista para el 22. Helen cerró los ojos. Me gustaría eso. Colgó el teléfono y dejó descansar las manos en su regazo durante un largo momento. Luego abrió el cajón debajo del escritorio y sacó un antiguo libro de contabilidad, el mismo que su esposo, Tom, había utilizado para gestionar sus finanzas. Cada página aún llevaba su caligrafía, columnas ordenadas, matemáticas pulcras y notas escritas en los márgenes. Pasó laca la última página que él había dejado lo suficiente, más que suficiente. Debajo del libro de contabilidad se encontraba una libreta amarilla. Helen arrancó una hoja y escribió un nombre que no había pronunciado en años: el señor Radcliffe, su abogado de familia desde hacía décadas. Caminó hasta el pasillo donde aún colgaba el teléfono rotatorio. El marcador giró con cada número. Después de 2 tonos, la asistente contestó. Helen dejó un mensaje. Dígale al señor Hendricks que Helen Brooks desea agendar una cita mañana si es posible. Al volver a colgar, sintió algo en su interior encajar como una pieza de rompecabezas que había esperado demasiado para ser reconocida. No era venganza ni rebelión, solo reclamación. Miró alrededor de la casa la cortina que había cosido, la foto que había enmarcado, la pared que había pintado con Tom, y susurró para sí misma: «Es hora». La mañana de su partida llegó sin ceremonia, sin maleta, junto a la puerta, sin persianas echadas, solo quietud y propósito. Helen se movió lentamente por la casa, colocando algunas cosas en un solo bolso de viaje: su bata de lana, algunos libros, el bloc de dibujo que Maggie le había regalado. Nada que alguien más echara de menos, solo lo que aún le pertenecía. Abajo, Vanessa estaba en la cocina, desplazándose por su teléfono con una mano y sosteniendo una barra de granola a medio comer con la otra. «Nos quedamos sin vitaminas prenatales», dijo sin levantar la vista. «¿Puedes comprar más cuando vayas al mercado?». Helen no respondió. Abrió el cajón lateral, sacó un solo sobre blanco y lo deslizó suavemente en su bolso. Luego se giró hacia Vanessa y dijo suavemente: «Tendrás que arreglártela sin mí». Vanessa parpadeó confundida. «Espera, ¿qué quieres decir?». Pero Helen ya había salido de la cocina. Arriba, la voz de Jason resonó desde detrás de la puerta de la oficina. «Te dije que la casa vale más que eso si tan solo firmara el maldito documento». Helen se detuvo al pie de las escaleras y miró hacia arriba. No lo sabía aún, no todavía. De vuelta en su habitación, colocó el sobre blanco sobre el escritorio, bien visible. Con su caligrafía limpia y firme, escribió: «Para ser abierto después de mi partida». Dentro no había ira ni explicaciones, solo una lista, una copia del traspaso de propiedad, una confirmación de la subvención para el arte que ella había financiado, notificaciones de terminación para todas las cuentas financieras compartidas y una simple nota: «Esta siempre fue mi casa, no por la escritura, sino porque yo la hice así». Cerró el sobre con manos tranquilas. Esa misma noche, después de que ella ya se hubiera ido, Jason lo encontraría. Buscaría a Helen, intentaría llamarla, exigiría una explicación, pero para entonces
Helen ya estaría tomando té en Skyview con la chimenea encendida. La suite del rincón. Tranquila, su nombre ya no pronunciado como obligación, sino como el suyo. Su asiento en la vieja mesa del comedor seguiría vacío esa noche, y por primera vez no sentiría culpa por ello. La casa estaba silenciosa hacia el final de la noche, ese tipo de silencio que se sentía hueco como un lugar que contenía el aliento. Helen se encontraba en el comedor con las manos descansando sobre el respaldo de la silla donde solía sentarse. Sobre la mesa estaba la misma vela que nunca había encendido la noche en que llegaron Jason y Vanessa. Tomó la caja de cerillas del cajón, encendió una llama y observó cómo la mecha se encendía. La luz suave titiló por un momento. Ella permaneció allí en silencio frente a la vela, cuya luz débil y constante iluminaba su rostro. Ya no era hora de cenar, no había mesa puesta, ni servilletas dobladas en triángulos, ni copas de cristal, solo la llama que titilaba suavemente. El calor que desprendía la llama la acariciaba llevándola de vuelta a aquellas noches tranquilas, a tiempos pasados cuando las cenas eran un momento de conversación, no de negociaciones, cuando el amor no se medía en conveniencia ni en culpa. Al fondo del pasillo, Vanessa reía frente al televisor, mientras una bolsa de patatas crujía al abrirse. La voz de Jason desde el estudio se alzaba en quejas demasiado amortiguadas para que le importara. Helen se quedó quieta en silencio junto a la vela. Solo el suave zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj en la pared acompañaban su soledad. No sentía amargura, solo quietud. Sus ojos recorrían lentamente la habitación sobre las fotos que seguían colgadas, el borde desgastado de la alfombra que Tom había elegido en la esquina, donde siempre se colocaba el árbol de Navidad. Ya no parecía su hogar. No porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Sacó de su bolso una pequeña nota adhesiva, en la que había escrito una sola palabra con tinta firme partida. Abajo la fecha y la hora de su marcha. 22 de noviembre, 10:07 AM. La presionó suavemente sobre el espejo del tocador, justo al lado de su reflejo, como una promesa ya cumplida. La maleta descansaba junto a la puerta sin crujir, cuando la cerró solo susurrando: «Es hora». Helen se sentó al borde de la cama por última vez, con las manos entrelazadas sobre su regazo, la maleta junto a ella. Esa maleta desgastada y familiar había viajado con ella a través de cada capítulo importante de su vida. Y ahora la acompañaría en uno más, no huyendo de algo, sino avanzando hacia sí misma. El sol se filtraba suavemente a través de las ventanas del salón, tiñendo el suelo de madera de un dorado tranquilo. Fuera, las últimas hojas se aferraban a los árboles desafiantes y temblorosas. Dentro de Skyview, todo se movía con intención. Nadie tenía prisa, nadie se explicaba. Helen se sentó en una butaca suave con las manos envolviendo una taza de cerámica llena de té de canela. Al otro lado de la sala, alguien tocaba una melodía en el piano, lenta, cautelosa, algo insegura pero hermosa a su manera. Desde el pasillo llegaba el tenue sonido de un ensayo de coro y las risas flotaban suavemente como vapor de una taza caliente. Allí no había expectativas ni voces elevadas, solo espacio. Maggie Lynn apareció a su lado envuelta en un chal hecho a mano que parecía sacado de una revista de punto costero. «Te dije que ibas a sentir que podías respirar de nuevo», dijo sonriendo. «Tienes razón», susurró Helen. Maggie señaló con la barbilla hacia una mesa en la esquina, donde unos pocos residentes pintaban pequeños lienzos. Reían mientras comentaban recetas de masa para tarta y pinceles de acuarela. «Después del brunch te espero allí hoy. Pintan orquídeas. ¿Es obligatorio?», Helen bromeó. «No, pero te haré sentir culpable si no vas».
El brunch de Acción de Gracias en Skyview era sencillo: rodajas de pavo asado, salsa de arándano, en delicados tazones de porcelana, panecillos de maíz, lo suficientemente calientes como para derretir la mantequilla. Nadie pasaba alrededor de la mesa diciendo por qué estaba agradecido, no lo necesitaban. Se veía en la manera en que pasaban el azúcar, en cómo preguntaban por los nietos y las jardineras de los demás, en el cómodo silencio de ser vistos sin tener que ganárselo. Esa tarde, Helen caminó hacia el pasillo del invernadero. Las orquídeas allí florecían en colores desafiantes y delicados, blanco, violeta, amarillo pálido. Sacó su bolso, el que Maggie le había dejado en la primera noche, y sacó el cuaderno de bocetos que no había tocado. La mano de Helen tembló ligeramente al principio, pero poco a poco las líneas empezaron a tomar forma. El dibujo de la orquídea que trazó no era perfecto, un poco torcido, un poco inseguro, pero era suyo. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no era una visitante, estaba en casa de nuevo, en la casa que Helen había dejado atrás. Las luces de la cocina estaban apagadas. Los platos sucios se apilaban en el fregadero sin tocar. El correo se acumulaba junto a un jarrón volcado. El calor había desaparecido del lugar, y no solo por la temperatura. Jason se encontraba en la sala con un expediente manila temblando entre sus manos. «¿Qué quieres decir con que no está mi nombre?», gritó mirando a Mr. Hendricks, quien, ajustándose el cuello de su abrigo, respondió con calma: «La propiedad ha sido transferida, ya no estás listado». «Eso es imposible», replicó Jason, pasando rápidamente a la última página. Sus ojos recorrían las palabras hasta que se detuvieron. Su firma estaba allí, clara y decisiva. Detrás de él, Vanessa cruzó los brazos, su voz afilada. «No voy a criar un bebé en la vida que dejó alguien más. ¿Crees que esto lo planeé yo?». Jason le contestó: «Ella me está castigando». «No», intervino Mr. Hendricks con tranquilidad. «Simplemente dejó de ser tu plan de reserva». Jason se desplomó en el sofá, las manos cubriéndole la cara, y el expediente cayó al suelo. Esa tarde, de vuelta en Skyview, el pasillo brillaba suavemente bajo los apliques de pared en forma de libros abiertos. Helen estaba junto a la ventana con una segunda taza de té. Afuera la nieve comenzaba a caer ligera, sin prisa. Maggie caminó por allí golpeando la pizarra con un bolígrafo. «La próxima semana vamos a hacer coronas de flores atadas a mano», dijo sin detenerse. «Será mejor que te inscribas. Ganaré puntos extras si hago 2», gritó Helen después de ella. Maggie sonrió con suficiencia y desapareció en su suite. Cuando Helen regresó a su habitación, algo pálido y doblado, yacía justo dentro de la puerta, una hoja de papel sin sobre, sin nombre. Solo su número de habitación escrito con tinta azul desigual. Reconoció la letra antes de desplegarlo. «Mamá, no sé si leerás esto o si lo guardarás. No te pido nada, solo necesitaba escribirlo». Comenzó. Escribió sobre turnos en el almacén y manos adoloridas, mañanas frías y café barato, sobre ir a reuniones intentando encontrar su lugar. Escribió: «Solía pensar que el amor era una moneda que, si dejabas de pagar, significaba que dejabas de importar. Ahora sé que no dejaste de amarme, solo dejaste de permitirme gastarlo sin medida». No había firma, solo una última línea. Ahora lo entiendo. Helen dobló la carta y la guardó en el cajón junto a las notas de su esposo. No la leyó otra vez.